Continuamos con la clase de Gálatas. Estamos en el capítulo 4 de Gálatas. Habíamos quedado en el Gálatas 4, versículo 21. ¿Se lo quieren? Lo tengo en la otra, lo que yo... Gálatas 4, 21 dice. Amén. ¿Lo leo? Sí, señora. 21. Dice los dos hijos de Abraham. ¿Se acuerda que habíamos hablado de Agar? De Agar Y de Sara, que era el hijo de la libre y de la esclava. Y de la esclava. Díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? El Pablo les está preguntando que si saben realmente qué es la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque no es lo... Entonces aquí dice que los 10 mandamientos o otro sistema legal. ¿Sí? No menciona el castigo impuesto, que los 10 mandamientos es un no matarás, pero no dice el castigo. ¿Cierto? Dice, no representa la ley en su ministerio de condenación. Entonces observemos lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña. Recuerda que yo les había dicho que leyeran Génesis 17, 18. Bueno, no sé si lo han leído. Entonces dice que observemos lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña para entregarle la ley. Está en Éxodo 19, o sea, cuando le entregó la tabla con los mandamientos. ¿Y qué dijo el pueblo? El Señor bajó, ¿cierto? Y habló. Y ellos tuvieron miedo, porque dice que el que ve a Dios no vive. No vive, sí. Entonces mandaron a Moisés, vaya usted y usted viene y nos cuenta. Entonces eso fue lo que hizo Moisés y bajó la ley, ¿no es cierto? Pero por eso tuvieron que poner las leyes por la desobediencia del pueblo, porque es una infracción. O sea, cuando ya nos advierten algo, recuerda que yo les contaba que si usted iba por allá y hay un hueco, le digo, no vaya a pasar porque ya hay un hueco, pero si usted tiene la osadía y va y lo pasa y se cayó, pues ya sabía. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que se cayó. Y es un castigo, porque es que usted ya sabía. Entonces, eso es lo que les está diciendo Pablo de la ley. Saben cuáles son las condiciones, pero no saben los castigos que hay. Miremos Romanos 8:6, el versículo de Romanos 8:6. ¿Ya lo tienen? Romanos está antes de Gálatas o después, sí. Acá en esta versión dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Qué dicen eso? 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz. Amén. Entonces está hablando, ¿sí?, de la mente, del espíritu y de la carne. Y de la carne. Dice que la mentalidad pecaminosa es enemistad contra Dios, ¿cierto? Así es. Y dice que el sistema que opera en el mundo está en contra de Dios. Ahí en mismo Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué dice ella? Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. A menos que están bajo la naturaleza pecaminosa, no agradan a Dios. Dios está en lo alto, en su santidad, y habita en su gloria. ¿Qué dice Gálatas 4:22? 4:22. Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien
había dicho, quien había nacido libre. Amén. Es lo que habíamos hablado, el hijo de la esclava, el hijo de la libre. Entonces dice, Ismael era el hijo de la esclava, ¿cierto? Y Ismael significa Dios oye. Dios oye. Y Isaac significa risa. Entonces allá habíamos dicho que vamos a leer Génesis capítulo 16, 17, 18, hasta el 21. Hasta el 21, amén. Bueno, Pablo hace un contraste entre los dos hijos que nacieron, uno de Agar y el otro de Sara, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Qué dice Gálatas 4:23? 4:23. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. En esta dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Sí? Amén. Entonces dice que el código Hammurabi, que regía la cultura de la época de Abraham, establecía que el hijo de una esclava, es decir, el de Agar, siempre iba a ser esclavo. El hijo siempre iba a ser esclavo. Así hubiera sido hijo de Abraham, Siempre. pero era hijo de la esclava. Amén. Siempre iba a ser esclavo porque ese era el código que había en esa época. El de la libre era libre, pero el del esclavo era esclavo. Era esclava. Entonces también dice, así que aunque Ismael fuera hijo de Abraham, era un esclavo. Y el hijo de la mujer libre, es decir, de Sara, fue el fruto de un milagro, porque su nacimiento fue milagroso. Pablo dice que el vientre de Sara estaba como muerto, su matriz era como una tumba, y de la muerte Dios hizo surgir vida. O sea, esa matriz estaba muerta, pero de ahí Dios sacó una vida que fue Sara, porque era el hijo de la promesa. ¿Qué dice Gálatas 4:24? Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte de Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que lo hizo esclavo. Amén. ¿Sí? Donde representan los montes, ¿sí? Amén. Entonces dice aquí, que dice Juan 8, versículos 35 y 36. Vamos a ver Juan 8. ¿Ya? Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice en esa versión? Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Entonces dice Pablo que habló de dos pactos. El primero fue el pacto de la ley, ¿cierto? Que Moisés recibió en el monte Sinaí. Este es Agar. Y el pacto de la gracia, que es el hijo de la promesa. ¿Quién es el pacto de la gracia? El Señor Jesucristo. Dice que Él es el hijo de la promesa. Amén. Entonces Agar es el monte de Sinaí, que corresponde a Jerusalén. Y Jerusalén terrenal en los tiempos de Pablo. Dicha ciudad estaba en esclavitud con sus hijos. Jerusalén representa a la nación de Israel bajo la esclavitud espiritual de la ley. Que dice Gálatas 4:26.
Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Amén. En esta dice más Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice, la antigua Jerusalén es la ciudad madre de aquellos que están bajo la ley. Y la nueva Jerusalén es la ciudad madre del creyente que vive bajo la gracia. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Amén, ¿lo tienen bien? 21 del qué? Del 1 al 8. Amén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: mire, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Su pueblo, Dios mismo, estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existen más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago del fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces se ve que él está hablando de la nueva Jerusalén, que es Sara, ¿cierto? Amén. Dice que Sara, aquí estamos bajo la gracia, hacia allá donde vamos a vivir con el Señor. Pero también hay una lista de los que no van a ir. Amén. Así es. Entonces eso es lo que les está diciendo Pablo, que vivir bajo la ley van a terminar allá en el lago de azufre. Lo que decía la pastora esta mañana. Amén. Así es. Que muchos pueden estar sentados ahí escuchando, pero no hay salvación, la verdad. Entonces dice que Sara representa la ciudad madre del creyente que vive bajo la gracia, que ya lo vimos en Apocalipsis. Que dice Gálatas 4:27. Como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijo, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Amén. Entonces, dice que Sara fue estéril, ¿no es cierto? Pero Dios dio vida a esa vientre, y fue el nacimiento de Isaac. Amén. Donde precedieron todos los descendientes de todos los, el pueblo de Dios, viene de Isaac. Y de Agar es el otro pueblo, es el que le hace guerra al de Isaac. Amén. O sea, en el tiempo de hoy vienen a ser como esos musulmanes como que están atacando a Israel. Son los descendientes de Ismael. Amén. Entonces dice también que Dios en la época de la gracia está salvando a más miembros de la familia que los que había salvado el sistema de los sacrificios. O sea, en la ley pues no había salvación. Acuérdate que habíamos hablado que la ley era como una protección que Dios había puesto del
el tiempo de Moisés a Jesús. Pero ya pasó el tiempo de la ley y estamos en el ministerio de la gracia. Ya no podemos vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Pablo dice, no pueden estar en las dos, en la ley y en la gracia. O es o no es, porque entonces, eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Entonces dice en Gálatas 4:28. Dice, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Amén, por eso, ¿sí? Nosotros somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa dada por Dios a Abraham como hijos espirituales nacidos de nuevo. El nacimiento constituye cuando creímos en la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él somos nacidos de nuevo. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice que ¿Qué les no, dice, ¿verdad? Se me está olvidando. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice Primera de Pedro 1:23? Primera de Pedro 1:23. Dice aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro está atrás, antes de Apocalipsis. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amén. Entonces dice que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ¿no? La palabra clave es creer. Entonces dice que el que cree en el Hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:29? Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Gálatas, no, Gálatas. Sí, Gálatas 4:29. Sí. Sí. Dice, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Acá dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. El que nació en la carne fue el de Agar, el del Espíritu fue el de Sara. Así también ahora, ¿sí? Son perseguidos. Y dice Pablo, y así también ahora. O sea, hay persecución. O sea, un pueblo persigue al otro. Amén. Eso lo estamos viendo. Entonces dice, el legalista detesta el Evangelio, ¿cierto? De la Biblia, claro. Porque es que el legalista quiere imponer su ley. No el Evangelio, sino lo que él quiere. Debemos tener en cuenta que cuando recibimos al Señor, tenemos a disposición toda la riqueza espiritual, los recursos divinos, por la obra del Espíritu Santo. Y negar ese hecho equivale a considerar que la muerte en la cruz ha sido en vano, ¿cierto? O sea, el legalista hace que la muerte del Señor Jesús sea en vano, porque quiere imponer la ley, no la gracia. Y dice que los hijos espirituales, por la gracia de Dios, enseñan a nosotros todo lo relacionado con Cristo. El Espíritu Santo nos enseña todo. Cuando somos nacidos de nuevo y estamos en el Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 4:30? Amén. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto?
Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Amén. ¿Sí ven? Entonces, por eso Pablo decía, es que no se puede servir a la ley ni a la gracia. O está en la ley o está en la gracia. Entonces dice, Dios ordenó la expulsión de la esclava de su hijo, ¿cierto? En Génesis 21:10. Dice, de la misma manera Dios quiere que nos libremos de toda sujeción espiritual al legalismo. Esa carga que los judíos querían imponer a los cristianos de la época del apóstol Pablo. O sea, porque querían que se circuncidaran, hicieran cosas para ser salvos cuando Pablo no les había enseñado eso. Que dice Gálatas 4:31. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Amén. Somos hijos de Jesucristo, porque no es cierto que es el que representa el hijo de la promesa. Amén. Entonces dice, Abraham no podría tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara, ¿cierto? Tenía que sacar a uno. Tuvo que hacer una elección. Y Pablo nos enseña que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. Hay que elegir entre una de las dos. O sea, me siento salvo, o sea, no puedo ser salvo por los dos. Hay que elegir uno de los dos. Amén. Entonces, seguimos con el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5. Dice entonces nuestro Señor y Salvador, debemos estar en la confesión de la fe. Él es el digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria. Amén. Amén. Romanos 8:17. Mira, Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice en esa versión? 8, ¿qué me dijo? Bueno, 8, 9. 17. 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén. Bueno, entonces el capítulo 5, Pablo nos invita a estar firmes en la libertad. Ya vimos que la libertad es el ministerio de la gracia. Dice que nos habla de la santificación por el Espíritu, de la justificación que es por la fe, ¿no es cierto? Las Escrituras nos dicen que Dios ha hecho que el Señor Jesucristo sea nuestra santificación. Y es decir, que Dios nos ve completos en el Señor Jesucristo. El proceso de la santificación es por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya lo estábamos viendo, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar al proceso de la santificación, nos va cambiando, nos va moldeando. Amén. Y dice en este capítulo el espíritu contra la naturaleza humana. O sea, va a haber un contraste entre lo que el Señor quiere y la naturaleza humana quiere. Hay una lucha entre los dos. Entonces dice, vamos a ver la libertad contra la esclavitud. Entonces dice Gálatas 5, Gálatas del 5 del 1 al 15, dice que es una sección práctica que Pablo le habla a los Gálatas. Entonces vamos a empezar por el Gálatas 5, versículo 1. Amén. Gálatas 5. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrese de permanecer libre y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Entonces aquí en esta versión dice, estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, Él nos invita a que debemos estar firmes en la libertad. Amén. ¿Cierto? Dice que ser salvos por la fe y vivir bajo la ley, no, o sea, no se puede. O se hace una cosa o se hace otra. Entonces Él nos está invitando a que estemos firmes. Dice que Pablo lo que está diciendo aquí es que solo somos salvos por la fe, no por los preceptos de la ley. La ley no tiene que ser la regla de vida para el desarrollo espiritual. Pablo considera que los gálatas habían sido salvados por la fe. Claro, él les enseñó, les predicó. Después vinieron los judaizantes a decirles que si no se circuncidaban, que si no hacían, que no podían ser salvos. Entonces eso es lo que Pablo les está recordando, que por qué se están dejando desviar. Dice que la gracia de Dios nos proporciona la moral y la plenitud del Espíritu Santo y nos capacita para vivir en ese nivel más elevado que la ley. O sea, en la gracia vivimos más elevados que en la ley, claro. Amén. Dice, toda esa provisión es nuestra al confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Al estar unidos a Cristo, recibimos todo lo que necesitamos, la salvación, la santificación, la justificación, que eso no nos lo da la ley, nos lo da, que es el ministerio de la gracia. Entonces, y cuando retrocedemos, estamos haciendo vana la muerte del Señor Jesucristo. Eso es como si Él no lo hubiera hecho, ¿no es cierto? Cuando retrocedemos. Por eso ustedes no pueden estar bajo la ley. Y no quiere decir que no la cumplamos, hay que cumplirla. Porque los mandamientos nos enseñan: no matarás, no robarás, claro. Amén. Tenemos que hacerla. Pero no tenemos que, o sea, nosotros ya vamos es por la gracia, por el amor del Señor Jesucristo. Dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso está en Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí bien? Entonces, Él ya nos bendijo. Entonces, ¿por qué queremos retroceder? ¿No es cierto? Es que a veces nos dejamos mover, por eso Él dice que tenemos que estar firmes. Dice que dicha libertad no es una regla, sino un principio de vida, ¿sí? Que no quebrantemos los mandamientos, ¿sí? Nosotros sabemos que no, pero nosotros tenemos, o sea, dice un ejemplo: robar o matar. Yo recibo un castigo por eso, por la ley, aquí por la ley de los hombres y todo, ¿cierto? Pero Dios, o sea, el Señor lo que quiere es que nuestra conducta lo agrade. Si yo lo hacía, ya no lo hago, con mi conducta lo estoy agradando. Amén. ¿Sí? Entonces dice que el primer toque de atención del apóstol Pablo en este versículo es una invitación o un llamamiento a mantenernos firmes, ¿sí? Y a la vez estar en esa libertad. Dice: no someternos al yugo de la esclavitud. ¿Qué dice Gálatas 5:2? Ya habíamos leído el 2. El 2 acá en esta versión dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cuando Él dice nada os aprovechará, es como la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Estamos desechando. Sí. Dice que el rito de la circuncisión era un distintivo en la ley. Y en este pasaje Pablo dijo que el distintivo de la ley, entonces Cristo no les servía de nada. Así que se le agregaba algo al principio de la gracia, entonces estamos invalidando la obra de Cristo en la cruz. Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo que si decimos, decidimos que estamos en Cristo y añadimos algo más, no, es que nosotros tenemos que basarnos en la palabra. Nosotros no podemos agregar ni quitar, sino estar en la palabra. Eso es lo que yo les estaba diciendo, porque los judaizantes ya les estaban allá metiendo cosas y cosas a los gálatas, ¿sí? Para la obra de la salvación. Entonces, que si no hacían eso no eran salvos. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5:3? Lo repito,
Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Por eso, sí, y otra vez testifico. Sí. A todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pero entonces ahí es esclavo, ahí no es libre. Ay, no es libre. Porque está sometido bajo la ley. ¿Qué dice? Entonces dice aquí, no podemos elegir los preceptos de la ley y los castigos por la infracción. Si estamos bajo la ley, estamos bajo el régimen del sistema legal. Amén. Entonces, pues ahí no hay libertad en Cristo. ¿Qué dice Gálatas 5:4? Pues si ustedes pretenden hacerse justo ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Se han caído de la gracia. ¿Sí? Se ha perdido. Exacto, acá dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sí? De la gracia habéis caído. Entonces dice, Pablo estaba diciendo a los creyentes de Galacia y a las generaciones futuras que sí se puede perder la salvación. Dice que si habían sido salvos por la fe en Cristo y después descienden al nivel de la ley, caen de la gracia. Y que la gracia, el don de Dios, la salvación. ¿Sí? Que sí se puede perder la salvación. Sí se puede perder. Pero se puede saber no por caer en un pecado, sino por retroceder a cumplir la ley. Cuando el Señor ya vino y nos dio su libertad. Amén. Entonces dice, el caer no significa caer en algún pecado, ¿sí? Sino retroceder a la ley. De esa manera podemos perder la salvación. Dice caer de la gracia. Ahí dice la palabra. Ahí dice, ¿cierto? Sí, dice, Acá dice, caído de la gracia de Dios, dice acá. por eso de la gracia habéis caído, dice esta versión. Entonces dice, en la carta a los romanos, comenzó viendo al hombre en una bancarrota, ¿cierto? Dice, sin justicia, depravado, inútil, improductivo, o sea, todo lo contrario. Miremos Romanos 1, versículo 18 al 32. Ahí Pablo les estaba recordando porque Romanos y Gálatas fueron escritos más o menos en la misma. Romanos 1, ¿qué? 1 del 18 al 32. 18, la ira de Dios contra el pecado. Pero Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿sí? Ellos conocen la verdad, Acerca de lo que Dios. Pablo les estaba diciendo, ¿cierto? Y que sí. ¿En qué línea? ¿Primero? Sí, sigo con Romanos. Sí, hasta el 32. Romanos 1 al 32, ya no tengo. 18. Ajá, listo, entonces ya. Vamos para el 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos, la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas nacidas sobre Dios como Acá dice, resultado. perdón, acá dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice allá? En el 21. El 21. Dice,
Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Ideas, o sea, lo que estaban haciendo los de la ley, ¿cierto? Sí. Con Sí. razonamientos, ¿qué más dice? Bueno, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron como forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con los otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tantos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaño, conducta maliciosa y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventa nueva forma de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen los que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige lo que hacen cosas merecen morir. Por ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Las practiquen, ¿sí? Entonces Pablo les está diciendo todo eso. Terrible. Que no se retrocedan, ¿sí ven cómo se puede perder la salvación? Por retroceder, porque no por la gracia, no por la ley. O sea, son inventos, ¿sí ven? Su razonamiento. Yo digo, pero usted, ¿por qué se viste así? ¿Usted por qué come eso? ¿Usted por qué se fue para allá? ¿Usted? No, Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a llevar a su palabra, no juzgar, no condenar. Eso es lo que les está diciendo Pablo ahí en el versículo 4. Pablo les estaba diciendo a los creyentes, ¿sí? Y a las generaciones que habían sido salvos por la fe en Cristo, que por qué estaban retrocediendo, caían de la gracia, ¿sí? Ahí dice, sin caer de la gracia. ¿Qué significa? Imagínense, un razonamiento donde los llevó, retrocedieron terriblemente. Entonces dice que, por eso él decía que eran depravados, inútiles, improductivos, sin fruto. Sí. Entonces hay dos grandes obras de Dios entre el hombre y la condición caída. ¿Cuáles son? Las obras de Dios fueron la salvación y la santificación, ¿cierto? Porque cuando lo recibimos, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nos lleva a la santificación. Amén. Entonces dice, la salvación viene por la justificación, porque el Señor es justo y nos salva, nos justifica. Y luego viene el proceso de la santificación por la fe. Entonces, después de ser salvo, pasamos a un nuevo nivel de vida. Ya no vamos a vivir como antes,
sino empezamos a cambiar, porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Amén. Dice, porque esa es una nueva vida, o sea, somos un nuevo testimonio, somos vida ante el mundo. Dice, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta en nosotros, en los pecadores que han sido salvos. Él nos ha dado una nueva naturaleza. No hay nada bueno en la vida, en la vieja naturaleza, que fue controlada por el pecado. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. ¿Qué dice en ese? En esta dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Hasta el 24. Y si hago lo que no quiero, se hace bien. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de la vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo a la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, ahí Pablo nos está mostrando esa lucha, ¿sí? Que él dijo la lucha del espíritu y de la carne. Por eso nos dice que tenemos que estar firmes, porque hay una lucha, ¿sí? Amén. Eso es lo que él dice acá en el versículo 25, y gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, él está hablando de ese contraste, de esa lucha que hay entre nosotros. Queremos hacer lo bueno, pero como que la carne a veces nos hace, ¿no es cierto? La clase de vida que Dios quiere guiarnos, o sea, Él quiere guiarnos cada día para que tengamos una clase de vida. Y solo puede ser por la fe en Él. Solo en el Señor Jesucristo, aceptando su gracia, su misericordia. Gálatas 5:5. 5:5. Amén. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Amén. ¿Sí? Entonces dice que por el Espíritu la justicia que Dios nos ha prometido. Dice que santificados por el Espíritu. Nos dice que debemos vivir como creyentes en Cristo, que nuestra esperanza de justicia es el Señor Jesucristo. Gálatas 5:6. Amén. Pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Amén. En esta versión dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces dice que aquí dice que la palabra clave es la fe y por la obra por el amor. Es la manera de vivir. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:7. Amén. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Sí? Les está hablando. Iban bien, ¿cierto? Sí. Igual un tropiezo. Dice, el apóstol estaba reprendiendo a los gálatas. Ellos están viviendo una vida en Cristo hasta que aparecieron los codizantes y les cambiaron todo. Gálatas 5:8 y 9.
Gálatas 50. Seguro que no fue Dios porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Amén. ¿Sí? Santo Dios. Entonces dice, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de la levadura, que es un principio del mal. Y vemos Mateo 13:33. Esta dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas la harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué dice en esa versión? Lucas y Marcos, Mateo 13:33. Tan, 18, 31 y 33. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan, aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Somos advertidos y prevenidos contra la levadura del legalismo. Eso es lo que el Señor está, porque en medio del Evangelio se están metiendo las normas de los hombres. Dice que la palabra de la levadura, la mujer tomó la levadura y la mezcló, ¿no es cierto?, en una cantidad, un simbolismo del Evangelio. En otras palabras, la levadura ha sido escondida en el Evangelio. Hay mucha levadura que ha sido colocada en el Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el Evangelio van escondiendo y van haciendo cosas para volver a la gente esclava. ¿No? Eso es lo que quería decir. Yo creo que lo dejamos hasta ahí. ¿Sí? Y ya quedamos para el versículo 10 de Gálatas. Amén. Ya. Sí, sí.